El país no termina de salir de una tormenta política para entrar en otra. Ahora el Consejo Nacional Electoral, que es una instancia política, determinó en una investigación cuáles fueron los montos de las violaciones de topes electorales en los que habría incurrido la campaña presidencial del mandatario Gustavo Petro. Más de 5.300 millones de pesos. En respuesta, el presidente denuncia que todo hace parte de un intento de golpe de Estado y llama a las bases a defender su proyecto. De demostrarse todo esto, ¿qué consecuencias le puede acarrear en este momento la gobernabilidad, además de las legales a su gerente de campaña, Ricardo Roa? Hoy es martes 3 de septiembre. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy de El Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. En noticias de las últimas horas y antes de comenzar nuestro tema central, sin duda ha sido noticia la muerte del líder político Rodolfo Hernández, ex candidato presidencial, quien dio la pelea hasta la segunda vuelta en las recientes elecciones contra el hoy presidente Gustavo Petro. El también empresario santandereano, y de ahí de hecho proviene su fama, llegó a esta instancia, pero también fue una figura muy controvertida por cuenta de los escándalos que lo hubieran comprometido políticamente desde que fue alcalde de Bucaramanga y que lo llevaron a las instancias jurídicas. Sus últimos meses fueron muy difíciles debido al fallo en su contra que lo llevó a casa por cárcel. El llamado outsider de la política colombiana alcanzó a recibir 10.500.000 votos en estas elecciones de 2022. Como reacción al reajuste del valor en más de 1.903 pesos del precio del ACPM por galón, los camioneros realizaron en el día de ayer, lunes, un bloqueo en diferentes zonas alrededor de Bogotá, particularmente en la ciudad de Chía y también a la salida de la calle 80. Actualmente esos bloqueos continuaron en horas de la noche y se advierte que continuarán durante este martes. Ha afectado particularmente a colegios en la zona norte de la ciudad de Bogotá, especialmente aquellos que quedan entre Chía y Cajicá, por lo que si el colegio de sus hijos se encuentra en esta zona, debe usted averiguar con el colegio cuáles serán las disposiciones, porque se ha ordenado en algunos casos suspender las clases o hacerlas de manera virtual. Hoy martes, la selección Colombia femenina sub-20 podría asegurar su paso a segunda ronda del Mundial sub-20 femenino que se celebra en Colombia. Y pues será un partido duro contra Camerún a las 8 de la noche después de su victoria ante Australia por 2-0. De garantizar su paso, es una victoria histórica y muy importante para este joven equipo y por supuesto para las alegrías colombianas que pueden comenzar hoy y continuar en próximos días con el partido de mayores ante Perú en las eliminatorias al Mundial 2026. ¿Hasta dónde puede llegar todo este caso de los topes electorales en la campaña del presidente Gustavo Petro? ¿Es una persecución política, un intento de golpe de Estado, como lo sugiere el presidente? ¿O deben responder políticamente el presidente y desde su instancia como gerente Ricardo Roa? Estamos con Mateo García, su editor de Política del Tiempo. Mateo, bienvenido, muchas gracias. Carlos, un saludo y un saludo para todos los que nos escuchan en este nuevo episodio del Café de hoy. Bueno, la investigación no es nueva. Hace ya varios meses se conoce la ponencia que pide imputarles cargos al presidente Gustavo Petro, al gerente de Ecopetrol Ricardo Roa, entonces gerente de la campaña presidencial del 2022. Esa ponencia es liderada por los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, quienes pertenecen a unas corrientes del Centro Democrático y del Partido Liberal, respectivamente. Pero la ponencia, la investigación, estuvo quieta unos meses mientras el Consejo de Estado decidía si las facultades eran del
del Tribunal Electoral, del Consejo Nacional Electoral o de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Recordemos que el juez natural del presidente de la República es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Sin embargo, la semana pasada, ya luego de que el Consejo de Estado resolvió ese conflicto de intereses, por así decirlo, o ese conflicto de competencias más bien, se reunieron en el Consejo Nacional Electoral y dijeron, bueno, tenemos esta ponencia, vamos a estudiarla y vamos a tomar una decisión. Generalmente lo que sucede es que cada magistrado tiene su tiempo para estudiar el archivo, el documento, las pruebas en las que según Prada y Ortiz hay suficientes elementos que permiten concluir que hubo violación de topes de campaña y financiación irregular. Pero dijeron en el Consejo Nacional Electoral, no, ya perdimos mucho tiempo, vamos a hacer un estudio de manera paralela. Es decir, cada magistrado se llevó sus documentos y cada magistrado tiene 2 semanas para estudiar eso. Esos movimientos no cayeron muy bien en la Casa de Nariño, específicamente pues en el despacho presidencial, y el presidente Gustavo Petro este domingo lanzó un trino en el cual dice que se está preparando el golpe de Estado. Esta vez no usó golpe blando, sino que usó el término golpe de Estado como tal. No hizo referencia al Consejo Nacional Electoral, pero lo que señalan analistas políticos e incluso cercanos al presidente Gustavo Petro es que estaría directamente relacionado con esos movimientos en el Consejo Nacional Electoral. Mateo, de todos modos, pues tampoco es un secreto que Álvaro Hernán Prada es una ficha del Centro Democrático y que según el punto de vista de los partidarios del presidente Gustavo Petro, pues es una cacería de brujas que le ha emprendido Álvaro Hernán Prada. ¿Es así? Sí y no, porque realmente el Consejo Nacional Electoral no es un órgano independiente. El Consejo Nacional Electoral está compuesto por representantes de las principales fuerzas políticas. Entonces, realmente el Consejo Nacional Electoral es un órgano político, es un tribunal político. Por algo también el presidente Gustavo Petro tiene sus representantes allá, tiene sus miembros allá del pacto histórico y que el pacto histórico colocó allá en ese tribunal electoral. Entonces, claro, uno puede decir, listo, Álvaro Prada tiene unos intereses detrás porque hace parte de un partido político históricamente enemigo del gobierno del presidente Gustavo Petro, pero hay que tener en cuenta que así funcionan las reglas, no se las inventó Prada y ni tampoco Benjamín Ortiz, que es del Partido Liberal. Entonces, son dos magistrados los que están pidiendo la imputación de cargos contra el presidente Petro y el presidente de Ecopetrol. Entonces, no sé, Carlos, ahí sí, como le digo, nos guste o no, así funcionan las reglas, y las reglas de este país es que políticos investigan a políticos. Así funciona eso en los temas electorales. Hay quienes dicen que hay que transformar el Consejo Nacional Electoral. Uno de ellos es el senador Humberto de la Calle, porque pues si realmente no, dice de la Calle, no tiene presentación que políticos investiguen a políticos y realmente no hay una verdadera separación de poderes ni garantía para ninguno de los bandos, porque pues realmente ya también depende de cómo se va a mover el gobierno y el presidente para tener las mayorías en el Consejo Nacional Electoral y así pedir que se archive la ponencia, porque hay que tener en cuenta algo, esto apenas es una ponencia que pide una imputación de cargos y que se inicie como tal toda una investigación alrededor de eso, y la ponencia tiene que ser votada por las mayorías del Consejo Nacional Electoral. Eso un poco para separando un poco los conceptos, pero realmente eso funciona como en el Congreso. Uno tiene unos partidos políticos amigos, unos partidos políticos neutros. Uno tiene que ir y buscarse los votos, y así funciona el Consejo Nacional Electoral, y es lo que muchos quieren transformar en una nueva reforma política. Mateo, en ese sentido, por ejemplo, pues este es un delito electoral y el delito electoral también genera penas como las de otros delitos. Es decir, aquí hay incluso, según la ley, hasta cárcel de 4 a 8 años, pero además es un delito que seguramente cometen muchos políticos en todo el país en cada elección en la que nos enfrentamos. ¿Es posible que en este caso el Consejo Nacional Electoral lleve al presidente a semejante punto? No, realmente el Consejo Nacional Electoral no tiene esa facultad.
el Consejo Nacional Electoral puede imponer unas acciones administrativas como multas, pero el Consejo Nacional Electoral lo que hará o lo que haría, donde las mayorías de estos magistrados encuentren eh, que tiene razón y que hay motivos suficientes, hay pruebas muy contundentes sobre la irregularidad en la financiación de la campaña, es que Ricardo Roa terminará en la fiscalía. De hecho ya la fiscalía tiene procesos contra él, y el presidente Gustavo Petro va a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que es su juez natural. Eso ya empezaría todo un juicio político. El artículo 109 de la Constitución se habla de la posibilidad de destituir, eh, porque pues realmente sí hay unas irregularidades, pero eso ya es una facultad exclusiva del Congreso de la República y de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, cuando estamos hablando del presidente Gustavo Petro, y de aquí a eso se nos van a ir años. Entonces, realmente lo que ven los analistas políticos que hemos consultado para hablar sobre este caso es que no va a pasar, no van a pasar mayores cosas sobre el presidente. De pronto el Consejo Nacional Electoral puede imponer algunas sanciones administrativas, unas multas, pero con quien sí están todas las alertas prendidas es con Ricardo Roa, porque ya otro cuento es el proceso en la fiscalía. Recordemos que el gerente de la campaña Santos Presidente, eh, Enrique Prieto, terminó en la cárcel. Entonces mucho ahí en juego, y generalmente los gerentes de la campaña son los sacrificados en este tipo de casos si se encuentran culpables, porque pueda que en 2 semanas se reúna el Consejo Nacional Electoral y si hay alguna decisión, y pueda que decidan que no, que estos dos magistrados no tienen razón, y se acaba la investigación y hasta ahí queda. Habrá otros procesos, pero esta quedaría aquí. De acuerdo, Mateo, ¿es posible dimensionar el tamaño del problema, es decir, de los montos, porque hablamos de 5.300 millones de pesos, que según la investigación 3.700 habrían sido excesos en la primera vuelta, 1.600 en la segunda vuelta, y además señalan pues las irregularidades propias de enviar dineros, destinar algunos de estos pagos para testigos electorales, que se destinaron esos dineros para otras gestiones. En fin, hay toda una serie de irregularidades, de nombres que se mencionan, de instancias a las que llegaron. Por ejemplo, la forma en que se integró a FECODE con 500 millones de pesos de aporte. ¿Hay forma de dimensionar el tamaño de lo que está diciendo el Consejo Nacional Electoral en comparación, por ejemplo, ¿no?, con otras elecciones? Bueno, es que todas las elecciones tienen su particularidad y su manera eh, de meter esas ciertas irregularidades. Lo que pasa es que ha evolucionado, porque ya antes si bien estaba los topes y todo estaba establecido, no estaba esa figura de que era delito. Entonces ahí cambia todo y nos enfrentamos en otro panorama, pero las últimas investigaciones del Consejo Nacional Electoral fueron archivadas contra los últimos expresidentes. Entonces es complicado, realmente es complicado. Habrá que ver qué deciden el Consejo Nacional Electoral, qué dicen los abogados del presidente. Ellos siempre han sostenido que todo se hizo legal. Hay quienes, el mismo presidente Petro tiene la tesis, por ejemplo, que esa plata de FECODE que se usó o se habría usado para pagar a los testigos electorales no tenía que ser reportada, porque precisamente los testigos electorales ya no hacen parte de la campaña. Lo curioso es que sí lo reportaron en la primera vuelta sí lo reportaron y en la segunda no, o al revés. No recuerdo muy bien cuál fue esa, pero entonces claro, es curioso, si para ellos en una vuelta no tenían que reportarlo porque no era parte de la campaña, pero en otra sí lo reportaron. Es complicado, pero ya ahí están las investigaciones y pues las evidencias dirán qué es. Eso sí es como hasta hoy el presidente y su campaña está limpia, pero será pues las autoridades competentes las que determinarán si efectivamente se cometieron irregularidades. Y Mateo, finalmente el otro asunto es el eco que genera el llamado golpe de Estado y golpe blando. El presidente pareciera armarse de más argumentos, sus defensores, sus influenciadores, todos están llamando a una suerte de rodear al presidente para cuidarlo, para evitar ese golpe.
pareciera que ese discurso se fortaleciera, que le sirviera en cierta forma para fortalecer ese discurso del presidente Gustavo Petro. Claro, de alguna manera al presidente le convienen este tipo de narrativas, este tipo de discursos, porque así puede mover a sus bases, pero de todas maneras el mensaje general de la independencia de la oposición es, presidente, aquí no hay golpe, no hay golpe, simplemente hay unos procesos judiciales en su contra, no ha sido condenado, y es la ley, hay que cumplirlas. Por ejemplo, la representante de la Cámara, Catherine Jubinado, mencionaba que cuando investigan a Uribe es muy bueno, pero cuando investigan a Petro es un golpe blando. Entonces también es como un poco el mensaje contradictorio. Además, el presidente Petro ha usado el golpe blando en todo. Incluso en el escándalo de corrupción de gestión del riesgo, el presidente ahí lo ha vinculado con un golpe blando. Uno se pregunta por qué dice que es un golpe blando con un escándalo de corrupción que nació en su gobierno, que está en su gobierno, con uno de los suyos, que es Olmedo López, elegido por él, excompañero del 19. Entonces también el presidente acude a eso, y también lo que nos dijo un analista esta mañana, no, me repito ahí lo que nos dijo un analista para una de las notas. Lo que nos dijo un analista para una de las notas que publicamos es que el presidente es muy hábil creando narrativas, y esa narrativa le puede servir, y más en una anticipada campaña electoral que ya estamos viviendo. Entonces ahí estamos muy pendientes de lo que pueda suceder, pero el llamado general de los sectores más sensatos es que, pues, si hay un golpe de Estado, o se está gestando un golpe blando, pues le piden al presidente Gustavo Petro que presente pruebas sobre ese golpe que se está gestando, más allá de los procesos judiciales legales a los que un presidente está expuesto, y a lo que todos los ciudadanos y todos los colombianos están expuestos, que son lo establecido por la ley. Si hubiera un proceso que contra el presidente Gustavo Petro en este momento, que no estuviera contemplado en la ley, ahí sí uno podría decir, aquí hay algo raro. Pero todos los procesos que se están llevando a cabo contra el presidente Gustavo Petro y contra su círculo están enmarcados en la ley. Solo por poner un ejemplo, el proceso contra su hijo Nicolás, el mismo Nicolás le confesó a la fiscalía que él se quedó con plata que debió haber llegado a la campaña. ¿Eso qué significa? Un enriquecimiento ilícito, y más porque esa plata quién sabe de dónde salió, porque no es claro de dónde salió. El proceso contra Laura Sarabia, claro, hay irregularidades por una maleta que se perdió y no se sabe bien qué pasó con esos recursos, y de todas maneras hubo unos protocolos y unos procedimientos e irregularidades con los presuntos sospechosos. El proceso contra Sandra Ortiz, vinculada en el caso de corrupción de gestión de riesgo. Entonces hay unas pruebas en todos esos procesos que rodean al círculo del presidente Gustavo Petro, que hasta ahora son contundentes y los está manejando la fiscalía, y es una fiscalía, por ejemplo, que ya está en manos de una persona que en teoría le da garantías al gobierno, y ya habrá que esperar entonces si el presidente sigue utilizando esa narrativa del golpe de Estado y del golpe blando, que realmente por ahora no ha habido señales de esto. Y el llamado de la oposición también es, presidente, aquí no hay golpe, nadie está haciendo nada, es usted con su círculo el que está metido en problemas. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.